Bienvenidos a la Semana Santa en Castilla y León Televisión. Les saludamos en directo desde la capital leonesa, como ven, frente a la siempre imponente fachada de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, desde donde vamos a narrarles la solemne y oficial procesión del Santo Entierro, que desde las 6 de la tarde recorre las calles de León, un cortejo siempre profundo, siempre con ese marcado cariz sobrio, solemne de esta jornada del Viernes Santo. Y para hacerlo me acompaña el profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, César García Álvarez, estudioso, investigador, divulgador de la Semana Santa y un gran papón leonés. César, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y pues gracias por invitarme a poder retransmitir esta excepcional procesión que además hacía demasiado tiempo que no desfilaba por las calles de León. Pues la procesión oficial del Santo Entierro la organizan de forma alterna, como sabrán a buen seguro muchos de los espectadores, las cofradías de Angustias y Soledad, la más antigua de las corporaciones penitenciales leonesas, y la Real Cofradía de Minerva y Veracruz, en virtud de la Concordia firmada en 1830, en función de la cual es la de las Angustias la que organiza el cortejo en los años pares y la de Minerva hace lo propio en los impares. Se da la circunstancia que el último año en el que Angustias tenía el encargo efectivo de organizarla fue el año 2018. El año 2018. El año 2019 la organizó la Cofradía de Minerva, los 2 años precedentes de obligada suspensión por la pandemia, y el año 2018 la procesión de las Angustias no salió a la calle debido a la lluvia. Y hemos hecho el cálculo, para darle la cifra a los espectadores, hace exactamente 2.212 días desde aquel lejano ya Viernes Santo en el que la Cofradía de las Angustias y Soledad sacó la procesión del Santo Entierro a la calle. Y tienen ustedes este espectacular plano aéreo que nos proporciona el dron, que tan magníficos momentos o vivencias audiovisuales nos ha venido proporcionando en estas jornadas de retransmisión cofrades, pasionales, y esta vista, César, pues profundamente sugerente de la colegiata. Pues sí, nos permite apreciar una vista maravillosa de la colegiata de San Isidoro y de su entorno, uno de los espacios además patrimoniales y arquitectónicos más importantes, no solo de todo León, sino de toda España, y no solo por su riqueza arquitectónica, plástica, como es sabido, alberga el Panteón Real, sino también por la trascendencia que algunos de los acontecimientos que han tenido lugar dentro de sus muros encierran para el devenir no ya de la historia leonesa o española, sino universal, como la celebración de las Cortes, las que son consideradas como la cuna del parlamentarismo, puesto que Alfonso IX llamó a participar en ellas por primera vez a ciudadanos que no provenían de los estamentos nobles, sino que provenían de elegidos libremente de las ciudades. Con lo cual, un espacio de tal riqueza, profundidad y belleza que se convierte, junto con la catedral, con San Marcos, con la Casa Botines y con tantos otros aspectos de la ciudad leonesa, en una auténtica joya de valor como digo, universal. Basílica de San Isidoro también estrechamente vinculada a la Semana Santa. En sus inmediaciones se desarrollan también un buen número de actos. Frente a su fachada discurren las principales procesiones que se celebran en la ciudad. Esta misma mañana, la procesión de los Pasos acoge el descanso, esa breve interrupción que los braceros y el resto de los hermanos que procesionan se toman para reponer fuerzas, lo que ha ocurrido también hasta hace unos instantes en el que la procesión del Santo Entierro hacía su entrada a través de la plaza de Santo Martino. También tiene su sede una cofradía penitencial, la del Sacramentado, y una serie de actos que a lo largo de la Semana Santa tienen como escenario esta Basílica de San Isidoro. Y la procesión, en este caso, de Angustias y Soledad, como les decíamos, la más antigua de las cofradías leonesas, fundada
en el desaparecido convento de Santo Domingo el Real el 9 de febrero del año 1578, como acredita y como deja testimonio la regla y los estatutos y el documento de excepción de la Cofradía de Luz Casi Solar. Es, por tanto, la Cofradía Decana y la que inició el camino de una larga lista de fundaciones hasta 16 en la actualidad. Sí, es la cofradía más antigua y además una muestra, yo creo que de un excepcional interés de la religiosidad popular que se fue instaurando después de la celebración del Concilio de Trento, sin el cual no se puede entender, por un lado, ese intento de impregnar todas y cada una de las manifestaciones religiosas, tanto populares como oficiales, aquellas que son promovidas por los diferentes cabildos y por las instancias clericales, con, como digo, la religiosidad popular. Después de Trento, y como reacción hacia la reforma protestante y hacia cada una de las categorías que el protestantismo fue negando del anterior cristianismo, se potencia precisamente el papel de las imágenes, el papel de las celebraciones, sobre todo el papel de las imágenes en las calles, al mismo tiempo también que en los templos, y la celebración de procesiones enriquecidas con todo el boato que el ascético y puritano, que el protestantismo va negando progresivamente, sobre todo en los territorios o en parte de los territorios del norte y del centro de Europa, conlleva una reacción católica que se traduce precisamente en la raíz de las modernas celebraciones de la Semana Santa, puesto que evidentemente los oficios y las diferentes formas de celebración de la Semana Santa son independientes de las procesiones, pero las procesiones acabaron por convertirse en uno de los elementos distintivos de la religiosidad moderna, con su idea de convertir la ciudad en un escenario que, al modo de un diagrama del arte de la memoria y de un ejercicio de composición mnemónica ignaciana, es decir, jesuítico, lo convierte en el escenario inmóvil en el cual se desarrolla un drama sacro, un teatro, una especie de ópera muda, en el cual los pasos, los penitentes y la conjugación de los 5 sentidos dan lugar a un auténtico festín estético que tiene sobre todo, y esto nunca hay que olvidarlo, el deseo de promover y despertar e incitar en los que contemplan las procesiones un estado que es al mismo tiempo perceptivo, emocional, intelectual y sobre todo espiritual. La emoción es una de las características y cualidades esenciales que se buscan mediante los pasos, luego podríamos hablar de ello, la utilización de la música, del sonido, del olor y de todos y cada uno de los elementos sensoriales tan ya protobarrocos que están en la esencia de la estética de la Semana Santa. La erudición del profesor García Álvarez, que siempre nos deslumbra y que nos permite contextualizar lo que vamos a ver a continuación. Ciertamente las procesiones de Semana Santa son las manifestaciones de fe más populares, más multitudinarias, las que tienen una mayor riqueza en sus matices, en la simbología, en todo lo que implica y comporta la fusión de la Iglesia con el pueblo, con la feligresía, esa auténtica catequesis que se traslada a las calles y desde luego el profesor con una gran riqueza artística la que se ha ido atesorando a lo largo de los años, Las procesiones, entre otras muchas cosas, se podrían considerar casi retablos en movimiento que a través de síntesis estéticas tan precisas y preciosas como la utilización del movimiento, la luz, ahí empezamos a verlo, el dinamismo, la contraposición entre las diferentes imágenes y el fondo estático de los edificios, los efectos dramáticos, luminosos, los efectos sonoros que antes comentaba. Ahora nuestra sensibilidad está muy acostumbrada al desarrollo desde el siglo XX de los aspectos relativos a las bandas de música, las bandas de cornetas y tambores, las agrupaciones musicales, pero hay que tener en cuenta que al menos tenemos documentado, sobre todo es más en el mundo romano que en el español, pero también la presencia de fanfarrias, de tambores, de ese contraste sonoro entre el sonido extremadamente impreciso, bronco del tambor, desafinado, destemplado, pero también profundamente telúrico, y el sacro alarido de la corneta, de la trompeta, que establece precisamente y crea un efecto emocional y estético de primer orden dentro de quienes contemplan la procesión
que solo unimos todos los estímulos de carácter olfativo, el incienso, que envuelve las calles como si fueran prácticamente el interior de un templo que ha salido hacia el exterior, si lo unimos también los estímulos de todo tipo, incluyendo los gustativos también, que solo se pueden valorar, y también el sentido. Yo hace tiempo le dediqué una conferencia que me encargaron sobre la Semana Santa y el sentido del tacto, que parece menos relevante, pero sin embargo es verdaderamente la esencia de la Semana Santa, porque el deseo de las procesiones es hacer sentir, como se dice en documentos y textos de la época, hacer sentir en tacto y carne, es decir, provocar una emoción verdaderamente extrema que sea la preparación de la emoción religiosa y por tanto de la conversión. Y es que las procesiones, antes lo decías bien, suelen ser calificadas como una catequesis en la calle, pero no es tanto una catequesis, aunque lo incluya, sino el hecho de cómo se desarrolla esa catequesis mediante un festín sensorial progresivamente excesivo, intenso, pero absolutamente arrebatador. Y ahí vemos el primero de los 10 pasos que componen esta solemne procesión del Santo Entierro. Es el paso de los atributos, obra de Francisco Javier Santos de la Era del año 1988, pujado por 84 braceros y braceras. Tenemos que recordar que la cofradía decana de la Semana Santa es ya una cofradía mixta hace ya algunos años, y en sus filas procesionan tanto hermanos como hermanas, en este caso compartiendo el mismo paso, este primer paso en el que aparecen iconográficamente, representa y sintetiza los atributos, los elementos con los que Jesús fue martirizado durante su pasión y con los que venció al dolor y a la muerte por la humanidad. Pues sí, un paso además que, como tantos otros, en muchas ocasiones fue recibido con una polémica que, aunque yo recuerdo que era bastante más joven, evidentemente, pero lo que se consideraba que era el barroquismo excesivo, desatado, la carnalidad, la volumetría de los pliegues, provocó un conjunto de críticas bastante acerbas, que probablemente no tenían en cuenta que Santiago de la Sera se había inspirado en los aspectos más retóricos sobre todo de los seguidores berninianos, que llenaron el Castel Sant'Angelo de ángeles muy parecidos en estética a este punto. Yo creo que hoy en día, sin embargo, se ha convertido en un paso que no provoca ningún tipo ni de polémica ni de controversia, sino que simplemente se ha convertido ya en otra pequeña imagen icónica. Hay que explicar a los que no conozcan parte de la idiosincrasia de la Semana Santa que en realidad todavía la procesión no ha arrancado como tal, sino que se ha llevado el paso prácticamente en ordinaria, con el capillo levantado, para proceder al punto a partir del cual comienza el ritmo de puja. También hay que tener en cuenta, para los espectadores que no sean leoneses, que aunque en León circulen por algunas necesidades especiales pasos a rueda, el deseo y la vocación, y una de las características idiosincráticas de la Semana Santa leonesa, es la aspiración de llevar todos los pasos a hombros, de tal manera que el ritmo que se establece entre la cadencia de los braceros, el propio sufrimiento, luego lo podemos comentar. Yo esta mañana llevé la oración del huerto y hay algo, pues al mismo tiempo patético, sufriente, pero también muy gozoso en soportar el peso del paso, un peso creciente, un peso que se convierte entre en penitencia y a veces en mortificación, pero que luego se traduce también en una especie de sentimiento de liberación, casi puedo garantizarlo, de éxtasis. Y esa es una característica y un anhelo distintivo de la Semana Santa leonesa: portar sobre los hombros de 60, 80, 90, 100 braceros el peso de las imágenes y sus tronos. Así es la práctica totalidad de los más de 100 pasos, 108 en concreto, que procesionan a lo largo de estos 10 días, con algunas honrosas excepciones, como es el paso de la Sagrada Cena, cuyo transporte a hombros se antoja imposible. Sí, su peso es excesivo, desde luego, pero bueno, pues no ha faltado también que, inspirándose en algunas cenas de peso más o menos parecido y portadas por centenares de braceros en el Levante, han intentado llevar a hombros la Sagrada Cena de Víctor de los Ríos. De momento parece un planteamiento utópico. Sí, y quizás el precedente
que presenta mayores analogías el descendimiento de Minerva y Veracruz, un paso también muy voluminoso, con muchas figuras, con un peso importante que procesionaba ruedas y en la actualidad, aunque sea milagrosamente, que probablemente así es, pues procesiona a hombros de esos aguerridos braceros que en los años impares lo sacan a la calle formando parte de este análogo cortejo a cargo de Minerva y Veracruz. Y vemos cómo progresivamente los cofrades se van incorporando tras ese breve descanso de apenas 30 minutos en las inmediaciones de la Basílica de San Isidoro, en la parte posterior de la Basílica, en la plaza de Santo Martino, y poco a poco los pasos, las imágenes, el resto de los enseres de todos los elementos que forman parte del cortejo se van disponiendo y colocando para reemprender el camino de regreso a su casa, al templo, a la iglesia de Santa Anonia, desde donde salió hace algunas horas, a las 6 de la tarde. Sí, Santa Anonia es, en términos griegos, el ónfalos, el centro casi místico de la Semana Santa leonesa, puesto que de esa iglesia salen las procesiones organizadas por dos de las cofradías más antiguas e importantes de la Semana Santa leonesa, Nuestra Señora de las Angustias de Soledad y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno. En relación con el peso que comentábamos antes, y es también yo creo que un aspecto muy importante, la mayor parte del peso no proviene de las figuras, sino que proviene de los tronos. De hecho, las figuras, como se puede apreciar, por ejemplo, cuando se hace descender a la Virgen Dolorosa del Viernes de Dolores, como tuvimos el privilegio de retransmitir justo hace una semana, entre 3 o 4 personas se puede mover con cierta facilidad, pero el peso se concentra en tronos que también, siguiendo una línea, una tendencia que en las últimas décadas ha alcanzado en ocasiones incluso excesos, son los que han acabado por poseer un peso tan intenso que requieren la participación de un número de braceros en ocasiones pues espectacular, más de 100, que veremos ahora. La propia parrilla, ¿no? La estructura metálica sobre la que se asienta el trono, que tiene también obviamente un peso importante. Hay que explicar que hay dos tipos de imágenes de bulto o completamente talladas, como por ejemplo las de los atributos, o imágenes de pabellón, de vestir, como la imagen de la Virgen de la Soledad, que veremos cerrando este cortejo, en el que tan solo está tallada la cara, las manos y los pies, y obviamente son imágenes mucho más livianas. Sí, ahí el peso en ocasiones pues recae sobre otros añadidos como faroles, los elementos que van integrando y desarrollando el trono, las parrillas, las varas, como muy bien comentabas, y eso acaba por proporcionar un peso que yo creo que ha alcanzado justo antes de la pandemia una tendencia crítica, puesto que probablemente intuyo que a partir de ahora quizá la tendencia obligada sea la de ir aligerando progresivamente el peso de los pasos para poder garantizar su portabilidad y también para, bueno, pues quizá aligerar un poco lo que en ocasiones se puede volver una carga excesiva, sobre todo en determinados pasos para los braceros. Vemos la imagen de un llamador que sonará en unos minutos y que indicará a los braceros el momento de reemprender la puja de esos 10 conjuntos escultóricos que forman parte de este cortejo, que tiene el rango, el carácter de oficial, de alguna forma por la participación de las distintas autoridades civiles, autoridades militares, autoridades naturalmente eclesiásticas, porque es el entierro del Señor, y por eso también se reviste de una especial solemnidad. Exacto, en estas para mí maravillosas y espectaculares imágenes que nos brinda el dron se puede apreciar algo de esa estructura del arte de la memoria que caracteriza la estética procesional barroca. Hay que recordar, para quien no lo conozca, que el arte de la memoria es una práctica originada por los griegos, sobre todo pues, se atribuye su nacimiento a Simónides de Ceos, que consiste básicamente en crear disposiciones de lugares interiores, invisibles, en los cuales ordenar o recordar qué se ha puesto en forma de imágenes agentes. En realidad es una práctica que todos hacemos cotidianamente en todos los espacios que recorremos.
en las calles, en las casas, en nuestros lugares de trabajo, puesto que sabemos perfectamente, bueno, al menos deberíamos hacerlo, dónde está colocada cada cosa que necesitamos. Pues bien, convertir eso en una técnica, en un arte, que fue lo que hicieron los griegos con Simónides de Ceos, Metrodoro de Stepsis, después de una larguísima historia cultural, acabó desembocando en San Ignacio de Loyola y en sus ejercicios espirituales y en la idea de la composición del lugar, es decir, la creación precisamente de lugares, como digo, internos, que en los cuales las imágenes sean portadoras de todo tipo a través de su meditación, de afectos, de voliciones y también de reflexiones y de estados espirituales. Eso, trasladado a la ciudad, como vemos en este magnífico plano, convierte a las ciudades casi en diagramas en los cuales las imágenes se mueven produciendo todo tipo de sensaciones ópticas, ápticas, táctiles, que se traducen en emoción, y esa emoción se acaba traduciendo también en un estado de carácter espiritual. Eso, a mi entender, es la clave última de la estética procesional de la Semana Santa, que podemos calificar de post-tridentina y que después se convertirá en la clave de la Semana Santa barroca. La imagen de la pulcra leonina, por la que también transitan la gran mayoría de las procesiones, de los cortejos, de los actos de carácter profesional, penitencial. La procesión que quizás está empleando más tiempo del previsto en reiniciarse, algo que también prácticamente es un clásico de la Semana Santa. Sabemos a qué hora comienza el descanso, pero no sabemos a qué hora finaliza. Es complicado porque en el caso de cofradías tan numerosas como la del Dulce Nombre o la de las Angustias, formada por casi 3.800 hermanos y hermanas, pues es 10 pasos, no es sencillo, y esto hace que a veces el descanso se prolongue más allá de lo previsto, cosa que los hermanos pagarán obviamente recogiendo la procesión también mucho más tarde de lo previsto, porque obviamente el itinerario que les espera, por muy tarde que empiecen, seguirá siendo el mismo. Es algo que en el caso del entierro la favorece espectacularmente, puesto que el entierro es una procesión con que sale por la tarde, precisamente por el largo recorrido, que ahora, si queréis, podemos comentar un poco en sus jalones, en su sentido esencial. Es una procesión que gana con los juegos de luces y sombras nocturnos, con la iluminación artificial, con los juegos de los pasos contra la luna llena, que hoy mismo, bueno, es mañana, pero hoy prácticamente llena, también sirve de contraste y de marco para poder crear esas composiciones dramáticas tan plásticas y tan emotivas. Y es que también hay que tener en cuenta que buena parte de los hermanos que desfilan en esta procesión, evidentemente los varones, buena parte de ellos han salido también en la procesión de los pasos, como también ocurre en parte, un porcentaje amplio, con la procesión de Minerva, y que al cansancio de una procesión tan larga como la de la mañana se suma también la fatiga producida por el largo recorrido de una procesión, que hay que recordarlo también, tanto para los que no sean de León como para aquellos que no conozcan los entresijos de nuestra Semana Santa, que parte de Santa Anonia, pero que al igual que la de la mañana, se podría calificar como ruta de 4 conventos y también de diferentes iglesias, puesto que, sobre todo para quienes tengan ese mapa mnemónico, los de León en la cabeza, a medida que vaya citando que la procesión sale de Santa Anonia, pasa prácticamente al lado de la iglesia del Mercado, atraviesa en la Plaza del Grano y pasa por delante del convento de las Carvajalas, después pasa prácticamente también al lado de la iglesia de San Martín, pasa por la catedral, acaba pasando por el convento de la calle Cardenal Landázuri, finalmente se recoge Santo Martino, pasa por San Isidoro, acaba pasando por delante también de los conventos de la plaza, se extiende por la calle del Cid, donde también había conventos desaparecidos que formaban parte, que formaban parte del recorrido y del sentido original de ambas procesiones, para finalmente atravesar la calle ancha, desembocar en el antiguo convento de Santo Domingo, del cual no queda nada, que fue la casa madre de Dulce Nombre y de Angustias y Soledad, y por tanto se pasa lo más cerca posible del emplazamiento que hoy ocupa precisamente el complejo Santo Domingo,
para después, idealmente, durante 2 años por unas obras no se puede realizar el recorrido completo por la Rúa, pero sí que a través de la calle General Lafuente se desemboca de nuevo en la Rúa para pasar por delante de las Concepcionistas, otro convento, y por tanto acabar desembocando de nuevo en Santa Nuña. Ese itinerario invisible, podríamos decir, para muchos de los que incluso hacen la procesión, permite también entender que las procesiones son exaltaciones de conceptos que se quieren precisamente defender y exaltar mediante aquellos medios que el protestantismo está rechazando y deprecando. Es ciertamente una jornada absolutamente maratoniana en la capital leonesa, desde los albores de la mañana hasta bien anochecido, la procesión de los pasos y la procesión del Santo Entierro durante todo el día. El esfuerzo absolutamente titánico de muchos braceros que soportan bajo sus hombros el peso de las imágenes de una y otras cofradías en una jornada que efectivamente tiene ese componente de gran esfuerzo físico, de sacrificio, casi como decía el profesor, de mortificación, pero también esa honda satisfacción que proporciona la cita, pues, naturalmente con la tradición, con esa vivencia íntima, espiritual, ese regocijo que proporciona el fervor, la devoción que esos portadores, esos braceros y braceras sienten hacia sus imágenes. Cierto, y además, en ese sentido, abundando en lo que acabas de decir, hay que tener en cuenta de que aunque hayan desaparecido algunas de las prácticas más específicas de mortificación y disciplina, como los flagelantes, que por cierto fueron parte de las primerísimas procesiones de Semana Santa de las cuales tenemos noticia, unidas en parte sobre todo a esa mortificación después de las pestes. De hecho, si siguiéramos en tiempos, vamos a calificarlos como medievales, tendríamos después del coronavirus largas filas de flagelantes, creyendo que su sufrimiento extremo y la efusión de la sangre serían capaces de aplacar la enfermedad. Pero afortunadamente pues, el sufrimiento que se pasa debajo de un paso es más bien incruento, aunque pueda resultar intenso, y también hay que tener en cuenta que en muchos de los casos la procesión de los pasos empieza a formarse a las 6 de la mañana, aunque no salga hasta las 7:30, viene precedido de una larga noche que en la mayor parte de los papones pasa prácticamente en vela. Es decir, es normal no dormir o dormir 1 hora, 2, 3, como mucho 4 o 5, y eso también predispone el cuerpo a un estado de privación, de esfuerzo, que también la propia, no sé si calificarla como teología, pero sí las prácticas de la religiosidad tardomedievales sobre todo, y también del ciclo cultural de lo que calificamos como Renacimiento o Barroco, convirtieron en un elemento fundamental para poder llegar a un estado de participación casi mística con la divinidad. Me refiero a la privación sensorial. Hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos, y enseguida continuamos para vivir junto a ustedes la procesión del Santo Entierro en León, aquí en Castilla y León Televisión. Bienvenidos de nuevo a la Semana Santa en Castilla y León Televisión. Anochece, Viernes Santo en la capital leonesa, y les narraremos la solemne procesión oficial del Santo Entierro, que desde este punto que tienen ustedes en pantalla, con esa espectacular imagen de la fachada principal de la Basílica de San Isidoro, testigo pétreo de esta procesión organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, como comentábamos antes, la más antigua, la decana de las cofradías leonesas desde 1578. Y desde 1830, en virtud del concordato que firmaron con Minerva y Veracruz, organiza en los años pares este cortejo
que representa, que conmemora el entierro del Señor. Y de nuevo saludamos al profesor César García Álvarez. César, buenas noches. Buenas noches. Por fin ya estamos viendo cómo la comitiva procesional se pone en marcha con este primer paso de los atributos, un paso que comentamos antes del parón con un poquito de detenimiento, pero que conviene recordar que todos estos pasos y carrozas y tronos que portan en ocasiones personajes que a su vez portan los atributos de la pasión, tienen una finalidad de extraordinaria importancia, puesto que permiten reforzar la idea de la fisicidad, de la corporeidad del sufrimiento de Cristo. Y precisamente, como antes también apuntaba, la mayor parte de la iconografía de la historia del arte surge para afirmar algo cuando este algo es negado por otra fuerza. De tal manera que toda esta iconografía pasional que vamos a ir viendo desfilar en estos pasos supone un reforzamiento de la concepción católica postridentina para precisamente, con perdón por la vulgaridad, dar en las narices a los protestantes. Una iconografía, la de los atributos, elementos utilizados en el martirio, en el tormento del Señor durante su pasión, que están presentes en el cortejo desde tiempo inmemorial. El propio documento histórico de la Concordia ya hace referencia a que estos elementos eran portados por hermanos legos de los conventos y posteriormente por seminaristas y sacerdotes del Seminario Mayor de San Fernán. Posteriormente dio lugar a un paso, a un conjunto escultórico que fue varias veces remodelado hasta esa configuración definitiva que lleva la firma, la gubia de Francisco Javier Santos de la Era del año 1988 y que es pujado por 84 braceros y braceras a los que acompaña la banda de cornetas y tambores femenina de la cofradía, de la propia cofradía de Angustias y Soledad. Es el primero de los 10 pasos que componen este cortejo que ha realizado un descanso, una interrupción en las inmediaciones de la Real Colegiata Basílica de San Isidro, que partió a las 6 de la tarde de su templo, de la iglesia en la que la propia corporación penitencial tiene su sede, la iglesia de Santa Anonia, y a donde se recogerá pues bastante más tarde. Sí, prácticamente vamos a tener hoy nuestra propia madrugada a este paso, porque el recogimiento, yo calculo que el último paso probablemente se recoja cerca de las 2 de la mañana. Sí, posiblemente sí. Afortunadamente mañana es sábado, los braceros, las braceras y los hermanos que participan en el cortejo pues puedan disfrutar de un más que merecido descanso tras una maratoniana jornada, para muchos de ellos penitencial, porque han participado los hermanos varones, muchos de los braceros repiten, duplican su experiencia profesional de Viernes Santo en la mañana y en la tarde, en el caso de las Angustias y también en el caso de Minerva, porque muchos cofrades leoneses comparten esas 3 adscripciones cofrades, ¿no? Ser hermano de las 3 cofradías históricas, las que popularmente se llaman las negras. Y seguimos, vamos a pedir al realizador que nos mantenga unos instantes el plano aéreo, porque nos está proporcionando gratísimas satisfacciones, y tenemos que agradecer en este punto la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, que ha contribuido extraordinariamente a que ustedes y nosotros puedan disfrutar de estos planos aéreos. Agradecer al agente Miguel Ángel Maraña, es agente de seguridad aérea de la Policía Nacional en León. Bueno, pues el agradecimiento de Castilla y León Televisión por su valiosa colaboración, que desde luego nos está proporcionando momentos impagables de esa belleza casi inenarrable de la ciudad de noche, desde las alturas, la perspectiva de los edificios más monumentales de la ciudad, incluso pues también la propia
contemplación cenital de los pasos, que es una perspectiva en muchos casos inédita completamente. Cierto, y realmente tan espectacular como enriquecedora, puesto que esa vista de pájaro, casi habría que decir de ángel, tan sintética, es capaz de permitirnos contemplar cómo todos y cada uno de los diferentes actos particulares que componen una procesión son en realidad el despliegue de una unidad que se produce sucesivamente en el tiempo, pero que precisamente, antes hablábamos de la memoria, luego queda recompuesta en la memoria de quien contempla y participa, pues, percibiendo y disfrutando la procesión como un sucesivo impacto, prácticamente una especie de borrachera sensorial, que luego también todos los que vivimos intensamente los días centrales de la Semana Santa, bien participando dentro de las procesiones o bien yendo a verlas todas en la calle, sabemos bien que ese fenómeno que podríamos calificar de persistencia cerebral o retiniana nos acompaña a muchos cuando nos vamos a acostar, de tal manera que la noche del Viernes Santo es muchas veces una sucesión de impresiones y de estampas veloces de todo tipo de pasos, de sensaciones sonoras que precisamente forman parte de esa, como digo, pues embriaguez estética, casi en el sentido, es cristiano evidentemente, pero casi está en el sentido nietzscheano, porque provocan un verdadero fervor que se traduce luego en un estado espiritual que es verdaderamente el último objetivo de una procesión. Aquí vemos, por ejemplo, un impagable plano del, bueno, es la copia, pero el gallo de la torre de San Isidoro y toda la hermosísima plaza, el conjunto de la colegiata, y cómo precisamente los pasos establecen esa especie de teatro dramático en movimiento para despertar emociones en el pueblo. Y tras la banda de cornetas y tambores, el segundo de los pasos, la Sagrada Lanzada, obra de Manuel Hernández León, del año 2002, es una aportación importante que la cofradía, una iconografía inédita, la lanzada de Longinos, pujado por 96 braceros, la imagen del crucificado que se encuentra expuesta al culto durante todo el año en la capilla de Santa Anonia, y un paso naturalmente contundente desde el punto de vista visual por la presencia obviamente del centurión romano a caballo. Sí, un paso que tiene algo además, pues aparte de la monumentalidad que conecta o que describe, se produce también en función de los diferentes puntos de vista desde los cuales se contempla el paso del propio paso, una relación muy diferente, muy particular entre el caballo, la mirada de Longinos, el cuerpo de Cristo, la posición de la lanza. De tal manera que contemplado desde un ángulo más o menos como el que estamos viendo ahora, la lanza en ocasiones parece estar tocando literalmente el cuerpo de Cristo, estar a punto de hacerlo, mientras que contemplado desde este punto de vista la lanza se aparta mucho, de tal manera que esa concepción tan variable, volumétrica, con el cuerpo del caballo girado hacia su izquierda y la expresión asombrada del soldado, yo creo que enriquecen la concepción de un paso que también, como en tantas otras ocasiones, fue recibido con polémica, pero que yo creo que hoy en día tampoco concita ningún tipo de rechazo, sino que se lo aprecia como un buen enriquecimiento del patrimonio de la cofradía y de la procesión del entierro. También me gustaría comentar que en este paso podemos ver un tipo de trono que por las derivas estéticas de las últimas décadas casi ha ido desapareciendo de la tradición leonesa y que es mucho más acorde con ella de lo que podamos imaginar, puesto que por lo general en la tradición en León los tronos son bastante planos, son austeros, permiten la visibilidad de todo lo que se está desarrollando dentro de las figuras del paso, permiten también un espacio amplio para algo que también ha sido muy tradicional en la Semana Santa leonesa, que es un exuberante, como vemos aquí mismo, adorno floral, y todo ello en las últimas décadas ha ido siendo sustituido por tronos que han ido cobrando cada vez mayor protagonismo, en ocasiones mediante la imitación o incluso la compra de modelos provenientes del mundo andaluz, particularmente de Sevilla, también de otros enclaves, o mediante el desarrollo de otras formas de concebir los tronos, pues muy espectaculares, muy desarrolladas, muy volumétricas, que en ocasiones incluso casi compiten visualmente con las imágenes que aparecen, portando todo el sentido y el significado encima del trono.
también nuevamente está ese componente o esa posible motivación pragmática de aligerar el conjunto del peso, porque en este caso hablamos, como ven ustedes, de unas tallas de importante volumen, que además el imaginero sevillano Manuel Hernández León concibió con otras imágenes adicionales que finalmente no formaron parte del proyecto, porque inicialmente pues, contemplaba a San Juan, a María Dolorosa observando la escena y a María Magdalena de rodillas abrazada a los pies de la cruz del Señor. Finalmente, como ven, el conjunto final exclusivamente incluye al Señor, al Salvador y al legionario Longinos a caballo en el instante previo de la lanzada. Pues sí, como en tantas ocasiones se comenta, en muchas ocasiones menos es más, y probablemente la presencia de las imágenes de la Deesis, es decir, de San Juan y de la Virgen con el añadido de la Magdalena, habrían requerido por un lado un espacio mucho mayor del propio trono y por otro lado quizá una aglomeración de figuras que creo que con el tiempo habría perjudicado a la concentración en la acción de la lanzada y sobre todo yo creo que del desconcierto, del pasmo de Longinos, que de acuerdo con la tradición se convierte en este mismo punto. Y hay también que recordar que esa lanza de Longinos luego en la tradición simbólica y posteriormente en la tradición mistérica se convertirá o se identificará con nada menos que la lanza de los propios relatos del ciclo del Grial, con lo cual su dimensión curativa, el hecho de haber tocado y vamos a decir que profanado el cuerpo de Cristo, pero haber logrado también que emanara de él la sangre y el agua, lo convertirán o lo dotarán lo convertirán en un objeto con tanto poder que incluso, como sabemos, será concebido como una realidad histórica por parte de muchos poderosos e incluso hasta los delirios del esoterismo nazi. La búsqueda de la lanza de Longinos se convirtió en una obsesión porque garantizaría precisamente la posesión de un poder irresistible, con lo cual, pervirtiendo el sentido espiritual original que tenía en la tradición pseudoevangélica, apócrifa y luego en la griálica, se acabó convirtiendo en un objeto sumamente poderoso que facilitaría la consecución del poder universal a su poseedor. Esta solemne procesión del Santo Entierro que reanuda su peregrinar en dirección a su sede ya de recogida, los 10 pasos que forman el cortejo y que vemos desde los cielos leoneses. La imagen, César, del Santo Cristo, el Cristo crucificado, de autoría desconocida, posiblemente atribuible a la escuela castellana, claramente, y en todo caso del siglo XVI.
Sí, eso parece bastante evidente. Lo de la escuela castellana es un cajón desastre que sirve para prácticamente todo. Cuando algo no se sabe del su autor... Es escuela vallisoletana, ¿no? Sí, realmente. sí, bueno, claro, la escuela como tal, es que esto está tan discutido también entre nosotros los propios historiadores del arte, desde aquellos que niegan que haya escuelas, solo que haya talleres y copias y tendencias, hasta los que consideran que hay un auténtico estilo como tal. Pero la identificación o la atribución de las obras es un proceso extraordinariamente complejo y que, si lo sabré yo, que dediqué muchos años, al final junto con Eduardo Álvarez Ayer, a atribuir la cabeza del Nazareno de León a Gregorio Fernández. Atribuir sin documentación es extraordinariamente, como digo, complicado, pero en cualquier caso se trata de una obra con toda seguridad de las últimas décadas del siglo XVI, que acusa la poderosísima influencia de algo que muchas veces no se señala, que es el impacto que produce la llegada de un Cristo no en madera, sino en mármol, de Benvenuto Cellini al Escorial, y cuya perfección anatómica, que coincide en muchos aspectos con los rasgos, por ejemplo, de Cristos como este, produjo, como digo, un impacto extraordinario en los escultores, en el ambiente estético de la corte de Felipe II y en todos y cada uno de los diferentes núcleos y talleres de producción. Y yo considero al menos que ese Cristo es el punto de partida de una gran cantidad de creaciones que siguen directamente sus rasgos. Definición anatómica no exagerada, en parte para llevar la contraria, literalmente chinchar y tratar de superar a Miguel Ángel. Cellini fue un artista de una extraordinaria vanidad y autoconciencia, que sabía de su perfección técnica y que quería convertirla en algo superior al propio y ya divinizado en aquel momento Miguel Ángel. Y con toda seguridad, como digo, este es uno de tantos Cristos que intenta en madera, esto es algo característico de la estética procesional tardorrenacentista y barroca española, la práctica desaparición de los materiales nobles por su fragilidad en el fondo, por su precio, por su peso, por el hecho de que tampoco resultan tan fáciles de policromar y de carnar, y un objetivo irrenunciable de la estética de finales del XVI y de todo el siglo XVII es provocar lo que solemos calificar con términos de naturalismo, realismo, verosimilitud, un impacto emocional, un descarnamiento tan grande que se puede lograr especialmente a partir de la madera y de la policromía. Y eso está presente en este, por otro lado, maravilloso Cristo. Una talla que procesiona desde el año 1942 y que parece ser remataba el retablo que la cofradía tenía en el desaparecido convento de Santo Domingo el Real. Esto es muy importante porque hay muchas imágenes que, aunque procesionen, no fueron concebidas originalmente para formar parte de cortejos procesionales, de procesiones, sino que recibían culto y formaban parte de complejos retablos. De hecho, con toda seguridad, la maravillosa Virgen de las Angustias, que veremos luego, también formaba parte de uno de los retablos de la iglesia de Santo Domingo. Y estas imágenes, como digo, todavía no presentan aquello que en las primeras décadas del siglo XVII, particularmente gracias, sobre todo, en Valladolid, del genio de Gregorio Fernández, intensificarán su dramatismo, su realismo, hasta en ocasiones el límite, en el caso de Fernández sin rebasarlo nunca, de casi la deleitación morbosa en el sufrimiento de la carne, sino que van progresivamente explorando cómo expresar el sufrimiento, las heridas, las laceraciones, las expresiones del dolor físico, en un estado que, por ejemplo, en este caso todavía está a medio camino entre la serenidad trascendente, tanto humanizada como idealizada, del Cristo de Cellini, como en los posteriores Cristos que a finales del XVI y comienzos del XVII comienzan, como digo, a exagerar esa humanización para producir efectos emocionales cada vez más intensos en el espectador. Una talla de impecable factura que procesiona sobre un magnífico trono realizado en madera, sobre el que aparecen apliques de orfebrería donde se encuentran representadas las 14 estaciones del Vía Crucis, un trono que fue diseñado por el hermano Marcelino González Montiel,
y realizado por los orfebres hermanos Marín Díaz. Paso que procesiona acompañado, como veíamos, por la agrupación musical de la cofradía, que tiene su sede en otro punto bien significativo del patrimonio arquitectónico eclesial legionense, como es la iglesia de Santa Marina la Real. Exactamente, la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo, con sus colores casi heráldicos perfectamente establecidos, el color morado púrpura del escudo y de la heráldica leonesa, y el negro de la tiniebla, puesto que esta cofradía, fundada precisamente para desarrollar sus actos en torno a las tinieblas del Jueves Santo y también al acto del desenclavo, que mañana se realizará frente a la portada del Perdón de la propia iglesia isidoriana, pues acompaña, además con una característica muy particular de esta procesión, que antes muy bien has dicho, en la que es solemne y oficial, es decir, todas las cofradías en el fondo tienen el derecho, si lo quieren, de poder participar en ellas, y la asistencia, como luego veremos también, de las autoridades es obligada. Y ahí tenemos a la imagen titular de la cofradía, uno de los emblemas de la Semana Santa leonesa, la Virgen de las Angustias, una de las dos advocaciones que figuran en el propio nombre, la propia denominación de la corporación penitencial, obra de Juan de Angers en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, no sabemos si es de Juan de Angers, y esto puedo atestiguarlo de primera mano porque yo participé en los debates con la experta y malogradamente desaparecida historiadora del arte Arantxa Oricheta, que fue compañera mía en el departamento, y hablábamos mucho acerca precisamente de a quién se podría atribuir una talla como esta, que es, y muy rápidamente lo puedo explicar, un ejemplo muy importante de los laberintos que conlleva la atribución, porque es evidente, por un lado, por su pequeño tamaño, que perteneció en un primer momento a un retablo, que tiene todas las características del llamado círculo de Juan de Juni, aunque parece que no tanto el dramatismo y la precisión técnica del propio Juni, aunque no pueda ser descartado del todo. Y entre el hecho de que Guillermo Doncel, sobre todo en León y su intervención en la sillería y por motivo de seguridad en la fachada, se decantó particularmente y brilló en la talla en madera en un bajo medio relieve que no parece compartir del todo las características de esta imagen, al final casi por descarte y por la alta calidad técnica atribuida al propio Juan de Angers, la atribución a Juan de Angers no documentada es la que luego ha quedado como establecida desde hace casi prácticamente 25 años, si no recuerdo mal, momentos en los que mientras realizábamos mi tesis doctoral sobre muchos aspectos simbólicos del Renacimiento italiano, ella sobre la sillería coral y otros aspectos también del Renacimiento leonés, debatíamos sobre precisamente la autoría de esta talla, pero no es ni siquiera descartable del todo que esta imagen pudiera pertenecer al propio Juan de Juni, puesto que si se comparan atentamente las características de la anatomía del tratamiento del rostro y con por ejemplo, el propio yacente de Juni, que veremos después, no hay tantas diferencias como pueda parecer, y la imagen tiene sobre todo en la Virgen una calidad extraordinaria, que por cierto demuestra profundamente el conocimiento de aquello que los historiadores llamamos el romanismo, es decir, el conocimiento de los modelos presentes en Roma y particularmente de los miguelangelescos. Esta es una pequeñita, tierna y maravillosa consecuencia de la piedad miguelangelesca original, con una Virgen prácticamente más joven que el propio Hijo, con un brazo de Cristo no tan exangüe en el modo de la tradición clásica como se había utilizado Miguel Ángel, pero que trata de seguir en todos los pasos la adaptación al pequeño tamaño y a la madera de ese maravilloso original miguelangelesco que el genial artista florentino labró por encargo de un cardenal francés, y que cuando con 23-24 años se observó el prodigioso resultado, la imagen no se dejó por parte del Papa salir del propio Vaticano. El cardenal se quedó compuesto y sin piedad, literalmente, porque la piedad pasó a formar parte estelar de la arquitectura del Vaticano. Esta es una de las joyas de la procesión y del patrimonio escultórico procesional leonés.
una iconografía magnífica de la Piedad que procesiona, presente una vez más el extenso legado del prolífico artista cántabro Víctor de los Ríos, que realizó el trono de la Virgen en el año 1947, y tenemos en pantalla el camino del sepulcro, también del propio Víctor de los Ríos, del año 1972, sobre un trono de santos de la era pujado por 94 braceros. Víctor de los Ríos, muy presente no solo en las 3 cofradías históricas, sino también en cofradías que surgieron en la década de los 50, la década de los 60, como Santa Marta o Jesús Divino Obrero, que realizó pues muy notables aportaciones al patrimonio escultórico, no solo con imágenes, sino con tronos, o, por ejemplo, la importantísima restauración y remodelación de la cabeza y la talla de las manos y los pies de Magdalena. Sí, bueno, en realidad le hizo más bien un cuerpo que intervenir sobre el resto, puesto que, como documentamos Eduardo y yo, la intervención sobre la talla original no se produjo, respetó todo lo que se conservaba de esa prodigiosa talla. Pero no, tampoco. No. De hecho, las fotografías antiguas que conocimos y que tenemos anteriores a la intervención de Víctor de los Ríos muestran que no hubo alteración por parte de él de ningún aspecto de lo que consideramos que es la intervención original o la obra original de Fernández. En cualquier caso, como decías, la aportación de Víctor de los Ríos a la Semana Santa leonesa es absolutamente esencial. De hecho, es el autor más prolífico y aquel que, es verdad que en el siglo XX, es cierto que la Semana Santa leonesa tiene magníficas tallas del siglo XVI, del siglo XVII también, alguna del siglo XVIII, pero el siglo XX y particularmente Víctor de los Ríos es con toda seguridad quien más ha contribuido a crear algunos espectaculares pasos. Este concretamente corresponde a los últimos años en realidad de su producción y presenta algunas características que, como no, también fueron llamativas y polémicas en su momento, como por ejemplo la renuncia al pulido y acabado perfecto y brillante que había caracterizado su producción desde los años 40 y, como se puede casi apreciar, se veía antes en un plano de detalle, casi el desbastado, la rugosidad, la deliberada imperfección, aparte de una progresiva espiritualización de las figuras, pues muestran la obra de las últimas, como digo, décadas de trabajo del propio Víctor de los Ríos. En ese sentido, la composición, que sigue también en parte algunos de los modelos de Miguel Ángel, variándolos, como la Piedad Palestrina o la Piedad del Bargello, consisten en un enorme San Juan que, con una fuerza casi hercúlea, es capaz de sostener el exangüe cuerpo de Cristo, y después, en una especie de triángulo casi hasta pitagórico, se podría decir, las figuras de Nicodemo y José de Arimatea, llenos de tristeza y de concentración en su expresión facial, están a punto de depositar el cuerpo de Cristo sobre el Santo Sudario. Un paso que venía a cubrir un hueco, una carencia temática que tenía este propio cortejo, desde la muerte de Cristo hasta que es conducido al propio sepulcro, y que la cofradía suplía con el préstamo del paso del descendimiento, propiedad de la Real Cofradía de Minerva y Veracruz. Y vemos la agrupación musical de la Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza, posiblemente la agrupación más numerosa, la agrupación musical más numerosa en la actualidad, que acompaña la imagen del paso, del Camino del Santo. Continúa la procesión del Santo Entierro, inundando la plaza de San Isidoro, de esa magia, de esa solemnidad, del boato que reviste, que impregna cada estampa que arroja la procesión a cada paso, a cada instante, con esa solemnidad propia
del entierro del Señor. Es la única procesión que tiene carácter oficial en toda España y que efectivamente implica también la concurrencia de las autoridades. Y de nuevo el dron tripulado por nuestro piloto David Iriondo de Visual Air, que está ofreciéndonos una perspectiva inédita por primera vez en la Semana Santa leonesa, un dron en directo. Hemos tenido imágenes aéreas cenitales, hemos tenido una cablecam, también ha habido imágenes de drones, pero siempre eran imágenes que son grabadas y emitidas con posterioridad. Pero es la primera vez que un dron provee imágenes en directo a una retransmisión televisiva en la Semana Santa leonesa. Lo estamos viviendo como un acontecimiento y espero que los telespectadores compartan con nosotros esta emoción que proporciona descubrir, bueno, pues una perspectiva, una visión muy sugestiva de la ciudad, de sus monumentos, de los pasos. Aquí vemos perfectamente la iluminación de los pasos, vemos con claridad la colocación de los braceros, cómo el paso se porta, cómo se coloca, cómo gira, cómo se mueve, y eso es realmente sugestivo. A mí particularmente estos planos, los drones, me están pareciendo fascinantes y reveladores, puesto que permiten ofrecer, como antes decía, una vista sintética de lo que se va desplegando en el espacio mediante una exploración de la relación de imágenes, pasos, espectadores con la arquitectura verdaderamente deslumbrante, como también lo es, por ejemplo, estos planos en los cuales contrastan dos estéticas tan diferentes como la fachada románica, la portada del Cordero, con su coronamiento barroco, que en parte también pues desarrolla, ahora mismo nos lo tapan las imágenes, pero todos los conocedores de la iconografía saben que está presente el sacrificio de Isaac como prefiguración precisamente del sacrificio de Cristo, que a su vez es también la prefiguración del triunfo final del Cordero apocalíptico. Este tipo de contrastes, como hoy en día se diría casi de diálogos entre obras estéticas de diversas épocas y naturalezas, resultan también extremadamente enriquecedoras, espectaculares y emotivas. Y llega La Consolación de María, obra de Juan Manuel Miñarro López, del año 2018. Es la última incorporación patrimonial de la cofradía, que por cierto presenta en este 2022 algunas novedades: la restauración de la propia Virgen de las Angustias que veíamos antes en imagen, también veremos al Cristo en la urna adyacente, y este estreno que procesiona por primera vez la Consolación de María, y también el nuevo manto de la soledad que cierra el cortejo y que luego tendremos oportunidad de ver. La Consolación de María, pujada por 100 hermanos braceros, una talla que está expuesta no al culto, no en la capilla de Santa Anonia, pero sí expuesta al público en la Casa de Hermandad de la Cofradía. Una talla de uno de los más renombrados imagineros sevillanos, andaluces y españoles, por extensión de las últimas décadas, conocido quizá sobre todo por sus investigaciones anatómicas en relación con la presencia de las huellas en la sábana santa, la corporeidad de Cristo, un perfecto conocedor de la anatomía y de la expresividad, que suele reproducir, como en este caso, de una manera pues un poco más intensa, aguda, casi lacerante en ocasiones, con una iconografía también, hay que recordarlo, que como en tantas ocasiones en los cortejos procesionales, no es estrictamente evangélica, es decir, las fuentes no provienen de las narraciones de los evangelios, sino bien de la riquísima tradición apócrifa que tantos vasos comunicantes establece con la propia tradición iconográfica, llamémosla oficial, sino también con la literatura devocional, con la tradición simbólica y esta meditación que forma en cierta medida parte de los propios dolores de la Virgen, de sus angustias, cuando María
que recordemos es siempre también una imagen de la propia Iglesia, medita, llena de dolor, llora al mismo tiempo frente a la cruz vacía de la cual ya ha sido descolgado el cuerpo de su hijo, que al mismo tiempo en la tradición simbólica y teológica es al mismo tiempo su esposo místico. Y el juego con los colores tradicionales, los contrastes entre el rojo, el dorado, los colores azulados, la corona, que confieren a las vírgenes una dimensión entre humana y simbólica, celestial, confieren también a este paso pues una, hoy, vamos a llamarle renovada, imagen y presencia que a buen seguro, puesto que la tradición en el fondo es novedad más tiempo, también acabará convirtiéndose en otra imagen tradicional del cortejo. Imagen que sustituye la que en el año 1996 realizó el escultor leonés José Ajenjo, una imagen que obviamente pues llevaba el sello de quien fuera su maestro, Víctor de los Ríos, y esta iconografía, que no es inédita en la cofradía, una cofradía que indudablemente pues tiene ese carácter mariano que impregna extensamente su patrimonio, con tallas, algunas que no procesionan, no forman parte del cortejo del Santo Entierro, como la Virgen de las Lágrimas, que procesiona el Martes Santo, o la Virgen de la Alegría. Indudablemente la cofradía, por ese carácter mariano, tiene en su patrimonio varias referencias, varias tallas de la Madre de Jesús. Exactamente, eso también es muy interesante porque permite ir viendo cómo las diferentes cofradías surgidas, sobre todo a partir de la renovación espiritual del Concilio de Trento, como antes decíamos, y para poder equilibrar o contrarrestar las diferentes negaciones de la ética y de las concepciones protestantes, las cofradías, como digo, se van especializando y al mismo tiempo llenando huecos, de tal manera que a esta cofradía mariana poco tiempo después le sucederá el culto o la potenciación del nombre de Jesús, que está precisamente luego se convertirá en el trigrama, el IHS, Jesús Homo Salvator, Jesús Hombre Salvador, hasta el punto de que también, por ejemplo, en esa renovación tan sorprendente y todavía no explicada del surgimiento de cofradías y de la espiritualidad propia de la Semana Santa en los años 90, que contribuyó a crear en León un gran número de cofradías y hermandades, también la mayor parte de ellas fueron orientándose a cubrir un hueco ritual, conceptual, litúrgico y espiritual. Y lo mismo ocurría con la sucesión de las diferentes cofradías y su eclosión en las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII. Cada una de ellas se orientaba para poder cubrir una necesidad espiritual particular que el resto de las cofradías, lógicamente por su intensificación de su nombre original, desatendían. Pues su autor, el imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro, profesor también, titular de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, que aporta por primera vez una talla, una imagen a la Semana Santa leonesa. Sí, y además es una interesantísima aportación del que, como digo, es un escultor de una poderosa factura técnica, de sólida formación y además con una personalidad muy acusada. Y el Cristo yacente, obra de Ángel Estrada Escanciano, del año 1964, con un trono creado a partir de unas andas de Víctor de los Ríos de 1947, posteriormente reformadas. Este autor, Ángel Estrada, también presente en el patrimonio, en el catálogo patrimonial de la Cofradía de Jesús, que procesionó en esta mañana de Viernes Santo, y este Cristo yacente que precede a la urna, que denota claramente el carácter fúnebre de este solemne cortejo del Santo Entierro. Ángel Estrada es otro escultor absolutamente extraordinario, que ha enriquecido la Semana Santa, particularmente leonesa,
con obras como las Tres Cruces, de la segunda palabra, de la Cofradía de las Siete Palabras, que acaba de desfilar hace unas horas en la tarde del Viernes Santo, y que también es el autor de otra imagen extraordinaria como el Cristo del Perdón. Un autor de una poderosísima factura técnica y de una expresividad, a mi gusto, comparable con el mejor Víctor de los Ríos. Luego no fue, por diferentes circunstancias vitales, tan prolífico como habríamos muchos deseado, pero esta asimilación cadavérica que se inspira tanto en la tradición escultórica, un poco en Gregorio Fernández, no excesivamente, sino también incluso en la pictórica. De hecho, yo percibo, por ejemplo, deudas con aquellos Cristos pictóricos de perfil que, derivados del Cristo de Holbein, llenaron buena parte de las iglesias en el siglo XVI y XVII. El carácter, como digo, extremadamente cadavérico, ahí se puede ver el hundimiento del abdomen, el arcamiento de las costillas, la rigidez, pero al mismo tiempo también una armonía y una intensidad expresiva, particularmente en la zona del rostro, verdaderamente extraordinarios. Y también, desde un punto de vista anecdótico, me llama muchísimo la atención que el trono se sirva de aquellas iconografías que yo estudié en mi tesis doctoral, los grutescos, imágenes extraídas del repertorio iconográfico del mundo antiguo, combinaciones metamórficas extrañas de diferentes elementos. Veíamos, no sé si lo volveremos a ver, un hombre que portaba una antorcha de una concha que yo en mi tesis doctoral interpretaba precisamente como un jeroglífico de la resurrección de después de la muerte, con lo cual no sé muy bien si por motivos puramente formales, supongo que sí, fue elegido para convertirse en el trono del yacente, pero simbólicamente también encaja. El dron, nuestro dron protagonista en estas jornadas de pasión a través de estas retransmisiones que les ofrece Castilla y León Televisión, y con el sonido de la agrupación musical de la Cofradía de Cana, que en esta ocasión no acompaña a la Virgen de las Angustias, porque el paso titular del cortejo es obviamente el Santo Sepulcro que ven ustedes en pantalla, que es una de las joyas de la Semana Santa leonesa, conocido popularmente como la urna, que contiene la talla del Señor amortajado en su sepulcro, obra de Juan de Juni del siglo XVI, que procesiona sobre un trono magnífico con pan de oro de Francisco Javier Santos de la Era del año 1990, que es pujado con toda la solemnidad del mundo por sus 82 braceros. Una de las obras maestras de la escultura que tenemos en León, un Cristo de muy pequeño tamaño, con toda seguridad tampoco concebido para procesionar, sino seguramente, o al menos eso yo sospecho, para formar parte de algunos de esos dramas sacros que se escenificaban dentro de las iglesias en la noche del Viernes y del Sábado Santo, para precisamente poder ser amortajado, para poderle quitar las vendas, incluso dotarle de un pequeño movimiento. Todos esos aspectos propios, como digo, del drama sacro encajan en una imagen de tan pequeño tamaño como extraordinaria factura y expresividad técnica, que estaba sin atribuir firmemente. Fueron los estudios del Ministerio de Cultura, que yo no voy a desmentir aquí, porque además me parecen convincentes, los que me atribuyeron esta imagen a la gubia precisamente de Juan de Juni, lo cual abre la puerta para considerar de Juan de Juni alguna otra imagen de nuestro patrimonio escultórico leonés, puesto que las coincidencias técnicas, estéticas, expresivas, anatómicas, proporcionales son prácticamente exactas. Lo vemos escoltado por la benemérita institución, la Guardia Civil, que acompaña el devenir, el caminar de un paso que tiene una cadencia muy particular, Ser bracero del Santo Sepulcro, ser bracero de la urna, es casi una categoría especial dentro de la Semana Santa leonesa y en particular de la cofradía, porque es un paso al que hay que dotar de esa solemnidad especialmente o marcadamente trágica, fúnebre, de el Cristo muerto, amortajado en su sepulcro. Y además los braceros de
la urna presumen de serlo. Ahí está, por ejemplo, mi amigo José María González, al que aprovecho para saludar, meciendo muy suavemente un paso que, por supuesto, está privado completamente de cualquier atisbo de bailar el paso, como sería absolutamente indeseable. Por eso los braceros son muy conscientes de lo que portan sobre sus hombros. Carece también de adorno floral y es verdaderamente espectacular y profundamente emotivo contemplar con qué respeto y sobriedad se introduce al finalizar la procesión dentro de Santa Anonia, puesto que el final de las procesiones suele ser un momento, como todos sabemos, de exaltación para los braceros. Se tiende a bailar el paso en ocasiones hasta de un modo pues, un poco desenfrenado, pero el respeto, el cuidado y la sobriedad con la cual este paso es llevado en todo momento, como muy bien decías, es una de las marcas distintivas de este cortejo procesional. Espléndido el trono de Santos de la Era, de cuya gubia, de cuyo taller sale también precisamente el paso que ocupa el 9º lugar en la procesión y que veremos en unos instantes, la imagen de San Juan, paso magnífico del Santo Sepulcro, también el de la Minerva y Veracruz en los años impares. Es el paso, la iconografía central de este cortejo del Santo Entierro. Exacto, puesto que se trata precisamente de celebrar, de conmemorar el entierro de Cristo. Y aquí vemos de un modo sumamente elocuente cómo en el siglo XVI, y precisamente como parte de determinadas ceremonias, estas imágenes son concebidas, y creo que esta particularmente, casi incluso a imitación de esos cuerpos incorruptos que también a comienzos del siglo XVI empiezan a convertirse en fenómenos no solamente de veneración popular, sino también como una forma de potenciar el culto hagiográfico, el culto a los santos. Y evidentemente, aunque Jesucristo no es un santo, está fuera de esa categoría, recibe un culto muy superior al de ellos, pero este tipo, como digo, de yacentes, que continúan por otro lado tradiciones poco conocidas a veces en España, pero muy presentes en Italia, en Francia, de convertirlos en el punto central de ceremonias teatrales, sagradas, precisamente en estas noches sacras del viernes y del sábado santo. El lento caminar de los braceros, de angustias, con el anagrama del corazón de María atravesado por el dolor, simbólicamente por el dolor de los puñales, y la imagen ya de San Juan, obra de Francisco Javier Santos de la Era, realizado en el año 1982 sobre un trono del taller Astorgano Arte 8, que procesionó por primera vez en el año 2000 y que es pujado por 92 braceros. Sí, una imagen para la cual vale prácticamente lo que dijimos en el caso de los ángeles de los atributos. Sí, extremadamente dotada de un movimiento a medio camino entre el manierismo, pero también de esos discípulos barroquizantes de Bernini, que no es este el caso, pero bueno, aquellos discípulos trataban de mitigar que no eran técnicamente tan brillantes como Bernini, exagerando, forzando las poses. Esto es lo que suele también caracterizarse en algunos estudios como una estética neobarroca, que precisamente a finales de los 70 y sobre todo en los 80 y parte de los 90 impregnó parte de la escultura procesional y de otros fenómenos figurativos, escultóricos, una deliberada intensificación hasta, pues, para algunos, la exageración de los rasgos expresivos, el dolor y sobre todo esa tan comentada y todavía está sí polémica semidesnudez del pecho de un San Juan, que parece contrastar poderosamente con la tradición mucho más sobria que presente, por ejemplo, en el San Juan de Minerva, en el San Juan de Víctor de los Ríos, del Dulce Nombre. Este barroquismo pues tan intenso
es la nota característica de este peculiar paso. Una expresividad también muy particular en el rostro. Sí, precisamente porque combina, yo creo que partes de inspiración un poco de Alonso Berruguete particularmente, pero también los mezcla con esa escultura tardo-barroca o post-berniniana, y al mismo tiempo también, como hijo lógicamente de su tiempo y de su estética, con los propios desarrollos figurativos del siglo XIX y del siglo XX. El resultado para algunos es una síntesis muy acertada, para otros es una imagen que algunos consideran que rompe con la sobriedad de las imágenes que le anteceden y que le suceden, pero en cualquier caso una imagen que no deja indiferente al espectador. El paso que procesiona acompañado, escoltado por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y musicalmente por la agrupación musical de la Cofradía Hermana, la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con el que esta corporación decana del año 1572 comparte sede, comparte casa en la iglesia de Santa Anonia, y ambas tienen su origen, su génesis en el desaparecido convento de Santo Domingo el Real. Ocupa el noveno, el penúltimo lugar en esta procesión solemne del Santo Entierro, ya noche cerrada en León, noche con gran afluencia de público, como ven, a pesar de las altas horas, y que continuará acompañando a las imágenes hasta su conclusión, su finalización en la capilla de Santa Anonia. Y de nuevo esa perspectiva aérea del cortejo serpenteando a través de la plaza de San Isidoro, llegando al Cid para dirigirse ya a las calles más céntricas, y de ahí, a través de esas arterias, a regresar a su sede. Las imágenes volverán a los retablos y aguardarán al año 2024, si Dios quiere, será la próxima cita de las Angustias con la del Santo Entierro. Pues sí, en León tenemos esta particularidad, yo creo que hasta donde yo sé única en España, de tener que duplicar una procesión por el hecho de que dos cofradías celebraron exactamente el mismo espacio ritual, llegando incluso a situaciones conflictivas durante bastante tiempo, que acabaron provocando que se tuviera que decretar un acto de concordia entre ambas, lo cual provoca que tengamos que esperar a ver un patrimonio extraordinario 2 años, y lo cual también, unido a las siempre variables circunstancias climatológicas de León, que León tiene un clima excepcional porque cada día es una excepción, realmente pues nada garantiza que podamos volver a disfrutar de estas tallas. Esperemos que sí, en 2 años. Pero pues tenemos esa peculiaridad, realmente podríamos presumir de tanto patrimonio que tenemos casi que duplicarlo. Cuando estamos viendo esta maravillosa procesión de Angustias, también la memoria se va hacia algunas de las maravillosas tallas de Minerva y viceversa.
La Señora de León, en esta noche de solemnidad de Viernes Santo, es la Virgen de la Soledad, que llega mecida, bajo palio, con la candelería, con sus 12 varales, con ese majestuoso caminar. La Virgen de la Soledad, una talla anónima del siglo XIX, que procesiona bajo ese fastuoso trono, obra de los talleres de orfebrería Maestrante, los hermanos Marín Díaz de Sevilla, del año 1994, así como la peana, los varales, las candelerías, las jarras, los candelabros de cola de la misma autoría, que es pujado por 92 braceros en esta noche, en esta nochecida de Viernes Santo, uno de los pasos también más emblemáticos de la Semana Santa leonesa. Pues sí, un rostro que, pese a su carácter anónimo, no atribuido, es un rostro de una poderosa expresividad, de gran factura técnica, alta concentración, y que también es una de las vírgenes más destacadas de toda la Semana Santa leonesa, tanto por los rasgos escultóricos de la parte esculpida que contemplamos, como también por el manto, la corona, el dosel, lo que comentabas, la candelería, incluso el adorno floral, que lo convierten en otra de esas imágenes marianas que combinan a la perfección lo humano, lo teológico, lo simbólico, casi lo apocalíptico, la síntesis del dolor humano de María, convertida realmente en una presencia conmovedora, un poco hierática en el mejor sentido del término, es decir, dotada de una solemnidad trascendente que parece escaparse de las contingencias temporales para alcanzar un plano prácticamente eterno, y una imagen que resulta profundamente conmovedora. El dolor y la resignación en el rostro de la Madre del Señor, que precisamente en este año estrena, como antes ya anticipábamos, un manto primorosamente bordado, la Virgen de la Soledad, que cuenta con un importante ajuar y que varía su indumentaria de salida en esta ocasión con esa incorporación. También vemos portando sobre su saya un fajín de general, algo que es habitual en las vírgenes españolas bajo palio, las vírgenes de vestir. Pues sí, eso que resulta tan llamativo para muchos, pero que es una práctica muy extendida, y es precisamente por la profundísima unión tradicional entre los diferentes elementos simbólicos propios de la tradición, la iconografía religiosa, y los diferentes estamentos propios del poder y particularmente del militar. Las devociones religiosas en el mundo militar ocupan un papel extraordinariamente importante, como sabe cualquiera que las haya estudiado, aunque sea mínimamente, puesto que precisamente el mundo militar se desarrolla precisamente en el limes, siempre en la frontera entre la vida, la muerte, el riesgo por el beneficio común, y al final, sobre todo en la tradición española, como es sabido desde aquellas advocaciones en el propio Santiago, las relaciones con los símbolos y con las figuras religiosas son continuas en el tiempo y de una profunda trascendencia, forman parte precisamente de la idiosincrasia tradicional española. Ya no somos testigos de una tradición secular en esta procesión del Santo Entierro, la participación de los representantes institucionales en la puja del paso de la Soledad, en esta procesión que tiene ese carácter de oficial. Vemos en imagen al presidente de la Diputación Provincial de León, también vemos al subdelegado del Gobierno de España en León, representantes también de la Corporación Municipal, del Ejército del Aire, de otras instituciones del Estado, de las corporaciones locales, que se unen a la puja, evidenciando o significando, representando. Vemos también a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León,
simbolizando la perfecta comunión entre pueblo e iglesia. Y esto es sumamente significativo y muy propio de la tradición leonesa, y a veces muy poco conocido. Hay que tener en cuenta que León, aparte de su riquísimo patrimonio artístico, arquitectónico, también es un elemento esencial en la tradición jurídica, me atrevo a decir universal. El Fuero de 1017 es uno de los textos jurídicos más importantes no solo del mundo medieval, sino de mayor influencia y trascendencia de toda la historia legislativa, inversamente conocido, inversamente en relación con su auténtico valor. Y también hay que tener en cuenta que desde las propias cortes, las semillas del parlamentarismo, hasta dos de las fiestas más significativas y curiosas que tenemos en León, que son parte del desarrollo de las cantaderas y las cabezadas, también consisten precisamente en la tensión armónica, pero tensión permanente, entre el poder religioso y el poder civil. Y un acto como este lo que manifiesta, como muy bien dices, es precisamente una permeabilidad de esos poderes, de esas instancias simbólicas que en esta noche de Jueves Santo se unen para rendir, en este caso, pleitesía a la Virgen. Un acto, por tanto, de una naturaleza profundamente leonesa. Vemos también la oficialidad escoltando al paso, en este caso, del Ejército del Aire. Vemos también al presidente de las Cortes de Castilla y León, vemos al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en León, miembros de la Corporación Provincial, miembros del Ejército de representantes del Ejército de Tierra, es decir, las autoridades civiles y militares, representantes institucionales que se suman durante un tramo, lo que en la terminología, la nomenclatura cofrade se dice una tirada o una tiradina. Vemos también a autoridades eclesiales participando también en la puja de la Virgen de la Soledad, de estreno en esta edición 2022 con ese nuevo y magnífico manto, el luto y el oro sobre la imagen de la Señora que cierra el cortejo en la 10ª posición de esta solemnísima procesión del Santo Entierro en esta noche del Viernes Santo leonés, que dará lugar a las dos últimas jornadas de la conmemoración de la Pasión, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección, que cierra obviamente con la Pascua de Resurrección el círculo y que da plenitud y significación a todo lo que estamos viviendo. Vemos también la presencia de los maceros, que imprimen también ese carácter de oficialidad por la presencia corporativa del ayuntamiento, del consistorio, y de alguna forma es la ciudad también la que reviste y la que acompaña a la Virgen y a la cofradía en esta procesión oficial del entierro del Señor. Una estampa enriquecida por este maravilloso plano nuevamente del dron, que nos permite ver también otro elemento esencial, ese palio que simbólicamente se identifica con el velo del firmamento, puesto que todo en la iconografía, en el desarrollo de la iconografía mariana, acaba alcanzando, como antes decía, un equilibrio entre lo humano, lo simbólico, lo celestial, lo apocalíptico. Y aquí este dosel que la protege, que la convierte en reina del cielo, en reina de la noche, se convierte casi en una síntesis de las diferentes letanías de aquella que la propia tradición popular y también la tradición religiosa devocional acabó incluso colocando por encima del propio Dios al convertirla en Madre de Dios. Veamos al obispo de la diócesis también pujando la imagen de la Soledad. Vemos al alcalde de la ciudad, José Antonio Díaz, y a los concejales y concejalas, a los miembros de la corporación bajo maceros,
acompañando también a la imagen de la Virgen de la Soledad, esta talla anónima del siglo XIX, y cierran el cortejo, como es preceptivo, los representantes en esta ocasión de la totalidad de hermandades y de cofradías leonesas que ponen el punto final a la procesión, a la que aún le aguarda un largo camino hasta arribar posiblemente más allá de la 1 o las 2 de la madrugada en su sede en la iglesia de Santa Anonia. Pues sí, probablemente este año se bata ese récord de longevidad o de duración de un día tan largo como el Viernes Santo, que comienza antes del amanecer en las inmediaciones de Santa Anonia y se cierra después del anochecer en las inmediaciones de la misma iglesia, de ese templo, ese ombligo, ese ónfalos de la Semana Santa leonesa. Pero también esto viene a confirmar, para mí, yo creo para todos gozosamente, que aquellas incertidumbres que fuimos alimentando durante estos tiempos de pandemia, al menos durante este año, se han visto injustificadas, puesto que la dedicación, la entrega, el entusiasmo de la ciudad, de los cofrades, de todos y cada uno de los que intervienen en la creación y ejecución de las procesiones del pueblo en general, ha sido verdaderamente entusiasta, y que esos temores que pues se podrían entender como nubarrones sobre el futuro de la Semana Santa, al menos durante un año tendrán que quedar aparcados. Así ha sido la procesión del Santo Entierro en el año en el que ha vuelto la pasión a las calles. La Semana Santa estaba ahí, pero nos hemos privado de la contemplanza, de la visión de estas escenas de pasión recorriendo las calles de las ciudades. Han vuelto tras los 2 años terribles de pandemia, lo cual nos ha devuelto también esa serenidad que reconforta el espíritu al volver a la cotidianidad, a la vida, a la normalidad, a las esencias y a todo aquello que nos conforma, que nos identifica, que nos define como pueblo. Indudablemente la Semana Santa es uno de esos elementos. Pues con esta perspectiva aérea, con el agradecimiento ya expresado a don Miguel Ángel Maraña, agente de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía en León, a nuestro piloto David Iriondo de Visual Air, naturalmente a todo el equipo de la 8 León, de Castilla y León Televisión, y naturalmente al profesor César García Álvarez, que ha ilustrado magníficamente todas estas imágenes. Querido César, muchas gracias. Un placer. Y a todos los espectadores por su paciencia, porque hemos tenido que esperar a que la procesión reanudara su andadura, pero creo que ha merecido la pena. Les habló José María Viejo, ha sido un placer, lo hemos disfrutado mucho. Sigan en compañía de Castilla y León Televisión, porque aún quedan 2 días de pasión que vivir y disfrutar juntos. Hasta una próxima ocasión, que sean muy felices. Adiós.